Es usted el inspector del Cuerpo Nacional de Policía número 092783. Sí. ¿Ha estado procesado en alguna ocasión? No. ¿Tiene alguna relación, algún vínculo con alguno de los acusados? Ninguno. Ya sabe que es delito de falso testimonio mentir como testigo en un proceso penal. ¿Jura o promete decir verdad? Juro. Conteste, por favor, a las preguntas de la excelentísima señora fiscal. Con la venia, excelentísimo señor, buenos días. Usted, el 1 de octubre, dirigía un equipo de Policía Nacional y realizaron varias intervenciones, 3 entradas y unos controles. ¿Es así? Así es. ¿Quiere usted recordar, o vamos a ver si recuerda, que fueron las 3 entradas en el Joan Fuster, en el Safe Estel y en Joves Trinitat Bella? Sí. ¿Entró usted en estos 3 centros? Yo entré en 2 de ellos, en el Joan Fuster y en el Joves Trinitat Bella. En el otro centro yo no estuve presente. No estuve presente, pero, bueno, le voy a preguntar de lo que sepa de cada uno de ellos. En el Joan Fuster era muy pronto, ¿no?, antes de las 9 de la mañana. Nosotros empezamos el servicio en la calle a las 6:30 de la mañana. Desde ese periodo se empezaron a controlar los Acérquese, centros. por favor, al micrófono. Sí. Y las respuestas las dirige hacia el micrófono para que le oigan las defensas y el público. A las 6:30 de la mañana empezamos el servicio y se empezó a controlar los colegios, concretamente entre uno de ellos. Nosotros comunicábamos información al centro de coordinación, el CECOR, que era quien nos disponía las actuaciones. Cuando el CECOR consideró oportuno, nos dio autorización para poder acceder al colegio que he citado. Nosotros, los policías de Paisano, nos aproximamos antes que las unidades de intervención. Era un equipo coordinado de unidad de intervención y nosotros. En primer momento llegamos nosotros, aparcamos los vehículos, los dejamos en una zona alejada para evitar que pudieran sufrir algún tipo de daños en previsión. Cuando llegamos al colegio, yo personalmente observo como una mujer joven sale corriendo en dirección hacia la gente que allí se encontraba. Cuando ya llegamos de una manera más próxima al centro, observamos cómo los ciudadanos que allí se encontraban formaban una especie de muralla humana impidiendo el acceso al centro. ¿Cuántas personas serían aproximadamente? Unas 200 personas había acumuladas en torno a la puerta. ¿Y la muralla eran personas entrelazadas, de pie, Sí, sentados? las personas se encontraban con los brazos entrelazados, ofreciendo una resistencia al acceso. Quería comentar que cuando llegan las unidades de intervención, una vez que se aproximan, hacen un comunicado a la gente que se encontraba allí que iban a proceder a entrar dando cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Cataluña. Tampoco puedo precisar las palabras porque había allí un ruido ensordecedor. Entonces, como no atendían a este requerimiento, empezaron a retirar a la gente de la puerta. Tuvieron que emplear fuerza física, retirándole de los brazos. Con motivo de la resistencia que oponían, hubo gente que caía al suelo, entorpeciendo de esa misma manera también la entrada. Finalmente, una vez que retiraron a la gente, nos habilitaron un pasillo pegado a la pared para llegar a la entrada. ¿Quién les habilitó ese pasillo? Las unidades de intervención. Conteniendo a la gente que... Correcto. Ellos sujetaban, a la vez les separaban para que un pasillo estrecho donde pudiéramos acceder. Y cuando acaba de decir hace un momento que había un ruido ensordecedor, ¿por qué? ¿De dónde venía ese ruido? Venía de los ciudadanos que ahí se encontraban arremolinados, los cuales nos insultaban de una manera muy ostensible. Y a eso me refiero, que por eso no podía escuchar las palabras que manifestó el compañero de las unidades de intervención. ¿Les acometían físicamente? Sí, nosotros nos encontrábamos detrás de ellos y había multitud de empujones, de agarrones que sufríamos pues, por las circunstancias que ahí se estaban dando. ¿Y lograron acceder al centro de esta manera? Hubo más impedimentos porque cuando llegamos a la puerta, esta se encontraba bloqueada. No recuerdo si tenía una cadena o estaba cerrada con la llave, por lo que las unidades de intervención tuvieron que fracturar el cristal y accedimos a través de la puerta del cristal. Roto. Roto, correcto. Una vez que entramos en el hall del colegio, allí nos encontramos con otro grupo de personas, unas 60, 80 personas, que se encontraban sentadas obstruyendo otra puerta, previsiblemente donde se pudiera encontrar la zona de votación.
En este segundo caso, se volvió a instar a las personas que ahí se encontraban a que no ofrecieran resistencia y permitieran el acceso a la sala donde se presumía que estaban las urnas. Cierto es que accedieron, se retiraron mínimamente, pero bueno, nos permitieron acceder a lo que era un gimnasio donde se encontraban mesas de colegio, pero no encontrábamos ninguna urna. Procedimos entonces a preguntar por ellas, no contestaron y bueno, procedimos a hacer un registro y al final conseguimos encontrar 4 urnas y distinto material, papeletas de votación, algún acta de instrucciones de la Administración y de nombres de las mesas, y creo que también se intervino 4 ordenadores portátiles o alguno de mesa. ¿Y la salida fue sencilla? La salida también fue algo más sencilla que la entrada, pero también tuvimos problemas, porque la gente que se encontraba ya arremolinada obstaculizaba nuestra salida. Las unidades tuvieron que volver a separar a la gente que se encontraba allí. ¿Querían arrebatarles las urnas, el material requisado? Yo eso no lo puedo confirmar. No. ¿Tuvieron fácil acceso a los coches? Nos tuvieron que... Bueno, las urnas y el material lo trasladamos los policías de Paisano hacia las furgonetas de las unidades. A la vez ellos nos hacían una protección y una vez que se introdujeron los efectos y los miembros de las unidades en sus furgonetas, nosotros nos disolvimos de una manera discreta para evitar que nos pudieran reconocer. Y en el CEIP Estel entraron más tarde, ¿no? No, en el CEIP Estel se entró a las 9:15. En el que acabo de narrar se entró a las 9:30. Lo que ocurre que en este centro, bueno, la verdad que fue una intervención simultánea. Se llevaban 15 minutos de diferencia, pero la entrada fue simultánea. De este segundo centro no estuve yo, sí puedo transmitir lo que me comunicó el responsable que se encontraba en ese centro, que tuvieron problemas a la hora de acceder, de la misma manera. Había menos personas, unas 120, también les ofrecieron resistencia, pues entrelazando los brazos, realizando algún tipo de empujón, pero tampoco tuvieron mayor incidencia. ¿La resistencia que le relataron tenía las características de la que usted observó en el Joan Fuster? Perdón, ¿me puede repetir? La resistencia que le relataron su subordinado para hacer el informe, ¿tenían las mismas características que la que usted observó en el Joan Fuster? Yo entiendo que sí, es lo que me quería transmitir. Una resistencia activa, empujones y agarrones. ¿Y en el Trinitat Vella usted intervino directamente? Sí, en ese intervino estuve presente constantemente y ahí, bueno, nada más llegar, las personas que ahí se encontraban, unas 80, estaban fuera. Cuando nos vieron llegar, cerraron la puerta y se introdujeron. Entonces las unidades se desplegaron, intentaron fracturar la puerta para poder entrar. Lo que ocurre es que la puerta que presentaba ese centro era una puerta muy robusta, era de metal, y no consiguieron fracturarla, por lo que tuvieron que saltar por un lateral, cortaron una valla y desde el interior es cuando pudieron abrir esta puerta. Antes de esto llamaron, advirtieron que llevaban una orden judicial y que tenían que cumplirla. ¿Llamamos nosotros a alguien? Sí, a la puerta. Quisieron hablar con alguien para que les abrieran esa puerta. Bueno, no podíamos hablar con nadie porque era una puerta completamente cerrada y no había manera física. Se cerraron todos dentro, ¿no? Exactamente, no había forma de comunicar con el interior. Sí, y cuando entraron por esta forma lateral que usted acaba de describir, ¿qué es lo que vieron? Pues nada más entrar, se encontraban las 80 personas de similar manera en la puerta interior de este centro. En la parte exterior se encontraban estas 80 personas, mantuvieron la misma actitud que he narrado con anterioridad, empujones, agarrones, insultos, hasta que las unidades consiguieron retirar a estas personas y pudimos acceder al interior. ¿También estaban entrelazados? Sí. Estaban ¿De pie o sentados? Creo recordar que de pie. Luego, a la hora de retirarlos, como he dicho antes, pues la gente al tirar resbalaba y caía al suelo, y entonces... ¿Alguno de los agentes también resbaló y cayó? No lo recuerdo. ¿Sufrió lesiones alguno? No. ¿Se identificó a alguna persona en este centro como responsable de la votación? Nada más entrar había un varón de unos 60 años que portaba una identificación del cuello colgado que ponía apoderado de Omnium. A esta persona, esta persona nos requirió si teníamos alguna documentación que nos habilitara para entrar en el centro. Yo personalmente llevaba de la mano una copia del auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se la mostré y el hombre quedó satisfecho. Esta persona, como portaba esa acreditación correspondiente a Omnium, pues la identificó y no hubo mayor incidencia.
Sí quiero significar... Bueno. Sí, bueno, lo que le pregunto es si al requisar el material encontraron una urna, ¿no? Encontramos una urna y algo más. en nada más entrar. Lo que ocurre es que solo estaba esta urna, no había ningún tipo de documentación. Entonces, era de suponer que esa documentación la deberían de haber ocultado en alguna parte del centro. Tuvimos que acceder a las habitaciones que ahí se encontraban y estas se encontraban cerradas, por lo que hubo que proceder a fracturarlas para poder obtener el resto de documentación, así como creo recordar que algún ordenador también se intervino. ¿Intervinieron un manual de instrucciones directamente de este señor, del apoderado de Òmnium? No estoy seguro. La acreditación que lleva colgada al cuello de Òmnium, sí. El manual que usted me refiere, no estoy seguro. ¿De instrucciones del apoderado de mesa o del apoderado del centro? Eso sí me suena. Lo que no recuerdo si es de ese centro o de otros o de los restantes que intervenimos. Bien. ¿En los centros en que usted intervino y de los que le han reportado había Mossos de Escuadra? Sí. Del distrito de San Andrés, que es el que trabajamos, controlamos unos 23 colegios, creo recordar. De los 23, en 20 había presencia de mozos de escuadra. ¿Y cómo fue en los que usted estuvo o de los que sabe, tiene noticia, pues la actuación de los Mossos? Sí, recuerdo perfectamente que el Joan Fuster se encontraban de forma alejada porque nosotros una vez que nos acercamos nos les encontramos en primer lugar. Había una pareja en una situación de observación y nada más. ¿Y usted habló con ellos? No, no me dirigí a ellos. ¿Y ellos a usted? Tampoco. ¿Les ayudaron en algún momento en su actuación? En ningún caso. ¿Y en el otro centro? En el otro centro me llamó más la atención porque a priori este centro era más pequeño, había menos gente. En cambio, allí se encontraban 4 mozos de escuadra más alejados, como unos 50 metros, de la misma manera, con la mirada alejada del centro, actitud pasiva y indolente, diría. Muy bien. ¿Y de las observaciones y el control que hicieron en el Centro Municipal Cultura Popular, Octavio Paz, es así? En él no entramos. Se controló el centro. El control, sí. Sí, se realizó un control de todos los colegios. Y en este concretamente recuerdo que un policía del grupo de trabajo me comunicó que observó cómo a la finalización del día, en torno a las 8, 8:30, se acercó una pareja de mozos de escuadra, entraron en el colegio y salieron portando, creo recordar que era una urna. A esta pareja de mozos de escuadra se les siguió y llevaron la urna a una comisaría propia de ellos. De los centros que ustedes hicieron un control o un seguimiento, ¿Mossos de Escuadra cerraron alguno? Lo desconozco. ¿Sacaron material en algunos que usted refiere? ¿A qué hora? Sí, en torno a las 8:15, le digo, o sea, finalizada el horario una vez de votación. Finalizada, sí. Y también recuerdo del Octavio Paz, también otro policía del equipo de trabajo, observó cómo en un vehículo llegaron 2 mozos de escuadra, charlaron con otros 2 que se encontraban en las afueras, se introdujeron al centro y estos 2, uno de ellos portaba en su mano un papel enrollado, desconociendo el contenido. Posteriormente se marcharon y a continuación otras 2 mujeres de paisano, entiendo que civiles, salieron del colegio portando una urna cada una. Estas las introdujeron en un vehículo particular y se marcharon ante la atenta mirada o indolente mirada de los mozos de escuadra, o por lo menos con su anuencia o consentimiento. Pues muchas gracias. Ninguna pregunta más, señor. Muy bien. ¿La Abogacía del Estado? Sí, con la venia, excelentísimo señor. Buenos días. Buenos días. Dígame, ¿usted era el instructor del Distrito 9? Sí. En la información que le remitió el personal de información que cubrió este Distrito 9, ¿pudo advertirse la presencia de unidades de orden público de Mossos de Escuadra? Única y exclusivamente las que he narrado, la pareja de mozos de escuadra que se encontraban en cada centro. ¿Estos Mossos de Escuadra eran de seguridad ciudadana o eran unidades de orden público? Pues entiendo que de seguridad ciudadana. Bien. Entonces, unidades de orden público, de las que se denominan brimos y arros, ¿advirtieron la presencia de alguna? No, de ninguna. Bien. En los centros los que ustedes no intervinieron, ¿se pudo apreciar por estas unidades de información que ustedes desplegaron si el cierre de los colegios, una vez concluida la jornada, lo realizaban las personas que estaban allí? No, no se pudo concretar ese extremo.
Ninguna pregunta más. Muchas gracias. Muchas gracias. Ninguna pregunta, gracias. Don Andreu. Hola, señor presidente. Buenos días. Buenos días. A ver. Sí, en el Instituto Joan Fuster, ¿se acuerda usted si en la actitud de la gente hubo algún momento, fuera o dentro, en que fue de sentarse en el suelo y permanecer callada? ¿Se acuerda usted de esto? No, callado no permaneció ninguno. Cuando digo callado no quiero decir con un silencio absoluto, quiero decir si hubo algún momento en que hicieron una actitud del tipo del que la describo, sentarse en el suelo, levantar las manos, bajar el tono de voz. La gente que se encontraba afuera se encontraba bastante, digamos, verbalmente violenta. Nos insultaba, nos gritaba y en ningún momento tuvieron la intención de sentarse. La gente que se encontraba dentro sí permanecía sentada cuando nosotros accedimos y también recibíamos insultos por su parte, de una manera no tan violenta como la de fuera. ¿Se acuerda usted o estaba presente cuando entraron dentro? ¿Se acuerda si les manifestaron a la gente de dentro salir del colegio o habrá una desgracia aquí? No me consta. Dejar constancia de la existencia de 10 vídeos aportados por la defensa de Sánchez. Usted era instructor, ¿no? Usted Sí, instructor del acta que se elaboró en el distrito de San Andrés. Explíqueme, por favor, cuál era la mecánica para la gestión de evidencias de vídeo de su actuación. Es decir, ¿cómo se planteó usted el uso del vídeo? En nuestro distrito, o en mi distrito, no tenía ninguna directriz en cuanto a grabaciones videográficas. ¿Pero se discutió en algún momento con sus superiores si se tenía que documentar en vídeo sus intervenciones? No. Lo único que incorporamos al acta fueron 4 fotografías. En el acta ustedes ponen que son fotogramas. ¿Por qué ponen fotogramas si son fotografías? ¿No será que eran...? Desconozco la diferencia entre fotografía y fotograma, pero sin duda eran fotografías realizadas con las cámaras de teléfono de los policías e incorporadas al acta. No puede ser que de hecho, una de las fotografías la incorporé yo porque la hice personalmente con mi teléfono. Sí. No, puede ser que fueran fotogramas, es decir, partes de un archivo de vídeo. No, de ninguna manera. Fotografías realizadas con los teléfonos de los policías intervinientes. ¿La que hizo usted es la que aparecen los Mossos en actitud pasiva? ¿Es esa la que hizo usted? Correcto, donde se observa a 4. Sí. En esa fotografía también se observa a 2 policías nacionales en actitud pasiva, ¿no? ¿Se acuerda? Entiendo que no, porque la gente, una vez que se la iba retirando del centro, se permanecía en las inmediaciones. Esta gente que se encontraba afuera, pues ante una previsión de que pudieran realizar algún tipo de actuación o arrojar algún objeto, las unidades de intervención rodearon la zona para dar cobertura a las personas que nos encontrábamos allí actuando. Y aparte de las fotografías que pudiera hacer usted, ¿hicieron alguna labor para recabar documentación de fuentes abiertas sobre lo que sucedió en esos 3 colegios donde hubo incidentes? No, las instrucciones que tenía por parte de mi jefe eran elaborar el acta e incorporar aquellos documentos de los que tanto que nosotros hubiéramos visto o que hubiéramos recogido. Muy bien. Por lo tanto, sabe, más allá de lo que conste en el atestado, es lo único que le quiero preguntar, si hay algún sitio o algún compañero suyo o algún mando que tenga en su poder algún tipo de documento, de vídeo de estos acometimientos que dice usted que sucedieron esos días. Yo lo desconozco. Ninguna pregunta más. Muchas gracias. Señor Melero. Sí, con la venia. Buenos días, señor. Buenos días. Muy brevemente, ¿solicitaron ustedes orden público de Mossos d'Esquadra? A mí eso era una cuestión que no me compete. Y a mí disculpe, no le pregunto por sus competencias. ¿Y sabe usted si alguien de su unidad solicitó orden público de Mossos d'Esquadra? Lo desconozco. Bien. ¿Sus unidades de seguridad ciudadana qué hacen cuando hay actuaciones de orden público? Las de ustedes, del Cuerpo Nacional de Policía. Perdón, ¿me puede repetir? ¿Sus unidades de seguridad ciudadana Sí. qué hacen cuando hay intervenciones de orden público? Eso se lo tendrá que preguntar a las unidades de intervención. Yo soy pertenezco a la Comisaría General de Información, no a Seguridad. No le pregunto lo que hacen las unidades de intervención, le pregunto si las unidades de ustedes de seguridad ciudadana, sin pertrechos y utillaje de orden público, cuando hay intervenciones de orden público, ¿qué hacen? No lo entiendo, me dice de seguridad ciudadana. Y es Sí. que no pertenezco a seguridad ciudadana.
Bien, pero es usted inspector del Cuerpo Nacional de Policía. ¿Sabe usted lo que hacen los agentes de seguridad ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía? Yo me limito a mi trabajo, no al trabajo del resto de compañeros. Señor presidente, entiendo que el testigo está aludiendo responder. Es que la pregunta que usted hace no está lo suficientemente clara, por lo menos para la sala, a la hora de orientar una respuesta. Me da la impresión que lo que le quiere preguntar es, en el caso concreto que él está narrando, ustedes, mientras se producen unos incidentes y que no van pertrechados, él habla de seguridad ciudadana, pero usted ha dicho que es de información. Cierto. Da la impresión que lo que le está preguntando es exactamente, mientras se producen esos incidentes y ustedes no están protegidos, ¿qué es lo que hacen? ¿Es eso lo que le quería preguntar? Pues sí, tiene razón el señor presidente que he utilizado la terminología de seguridad ciudadana que tal vez no era la apropiada para Cuerpo Nacional de Policía, efectivamente. Yo no entiendo que no estuviéramos protegidos. Cuando nosotros intervenimos, lo hacemos coordinados con las unidades de intervención, que son los que nos proporcionan la seguridad. El letrado le dice pertrechados. Si ustedes llevan... No, nosotros nos íbamos de paisano identificados con un chaleco, donde figuraban las letras policía. Lo dejo, señor presidente, porque no voy a ningún sitio por aquí. ¿Hay más preguntas entonces? Señor Pina. Sí, con su venia. Usted era, creo que ha dicho que era el responsable, para entendernos, de Policía Judicial del Distrito 9 de Barcelona, San Andreu. Para entenderlo, sí, de información, pero sí. ¿Tenía usted, había recibido las órdenes o usted había hecho una planificación de los centros donde tenían que actuar dentro del distrito ese día? ¿El día 1 de octubre? Sí. Sí, el día 27, si no recuerdo mal, se nos facilitó un listado con todos los centros del Distrito 9 en los que se presumía que podía celebrarse el referéndum. Durante los días siguientes, 28 y 29, se hizo una labor de observación de estos centros en aras a la seguridad nuestra. Se atendía a las vías de entrada y de salida, si las vías eran anchas o estrechas, si había mobiliario urbano que podía ser utilizado como armas arrojadizas, y eso se remitió al responsable directo del que yo dependía. El día 30 por la tarde, entonces nos facilita el responsable, concreta personalmente a mí, una lista priorizada con los centros en los que deberíamos de intervenir. Bien. ¿Y esta lista, cuántos centros eran? No estoy seguro, pero creo que unos 8 o 10, creo recordar. ¿Y fueron ustedes a esos 8 o 10 o fueron a menos? Como he dicho, se intervinieron en 3 centros, entramos en 3 centros, pero se controlaron el resto. Cuando me refiero a se controlaron, se realizaron labores de observación sobre la gente que se encontraba en ellos, sobre la existencia o no de mozos de escuadra. ¿Y el motivo por el cual no se hizo la misma intervención en aquellos otros 5 que en los 3 primeros? Nosotros, ¿Ya estaba planificado de anterioridad? Cierto. Nosotros interveníamos con autorización del Centro de Coordinación. Nosotros, cuando nos encontrábamos en la calle, pues en torno a las 9 recibimos la autorización del CECOR para que intervengamos en los centros. Nosotros iniciamos, como le digo, a las 9:30, de manera simultánea, 2 centros. Una vez que terminamos esos 2 centros, las unidades que eran quien llevaba el material lo trasladan a la comisaría y nosotros nos mantenemos a la espera. Posteriormente, quiero recordar que sobre las 11:30, 12 menos cuarto, y nosotros continuamos constantemente, estamos remitiendo información de la situación de los centros. A la hora que me refiero, el CECOR nos autoriza para que podamos acceder al tercer centro. Una vez finalizado esto, nosotros nos permanecemos a la espera de que el CECOR nos autorizara a continuar con esa tarea. Esa orden no llegó en ningún momento. Gracias. Pues no hay más preguntas. Muchas gracias. Don Alex. Con la venia de la sala. Buenos días. Buenos días. Mire, al hilo de las preguntas que acaba de responder, usted se ha referido en ocasiones, contestando a las acusaciones y ahora a los compañeros de la defensa, a su interlocución y recepción de instrucciones del CECOR. Cuando usted se refiere al CECOR, ¿a qué centro de coordinación se refiere? Disculpe. El CECOR es un centro de coordinación. En él se encontraba mi jefe directo, un comisario, que era el que me remitía las instrucciones. Nosotros toda la información que recabábamos de los centros la remitíamos, personalmente la remitía a este centro de coordinación, que era quien autorizaba la intervención.
la pregunta tal vez más concreta que quería hacerle es, ¿este centro de coordinación era solo para las unidades de información? ¿No era compartido con las unidades de intervención o sí que era el mismo CECOR? La comunicación de las unidades de intervención la desconozco, porque aunque trabajamos de forma coordinada, cada uno tenía su competencia. La competencia nuestra era la de intervenir en los centros, digamos, una vez dentro, para obtener el material que se iba a intervenir, en caso de encontrarlo, y las unidades de intervención nos proporcionaban seguridad. Desconozco si el CECOR correspondía a los dos o solo a uno. Yo tenía las instrucciones de comunicarme con el CECOR para recibir autorización para poder acceder. Entiendo que si no sabes si era el mismo CECOR es que las comunicaciones no se hacían por radio, sino por teléfono. ¿Es así? Yo las comunicaciones las hacía por teléfono. Por teléfono, vale. Muchas gracias. Vamos a ver, en la escuela Joan Fuster y en la escuela de Joves de Trinitat Vella estuvo usted presente en el momento de intervención policial. Sí. ¿Estuvo usted presente en un sitio en el que pudiera ver directamente el momento en el que las unidades de intervención policial llegan al sitio donde está la gente concentrada? ¿En alguno de los dos centros? En el primer centro, evidentemente, quien primero accede o quien primero se aproxima son las unidades de intervención, para facilitarnos el paso. Yo me encuentro detrás de las unidades de intervención y puedo observar lo que puedo, porque entre los empujones, gritos y forcejeo que se produjo, pues yo tenía bastante con protegerme. Pero le preguntaba, en el momento previo, imagino que no hay empujones hasta que los dos grupos de personas, manifestantes y policías, llegan a tener una situación de contacto. Antes de eso no hubieron empujones. Antes de eso no hubo empujones. Es más, la gente se encontraba de una manera más, no digo distendida, pero sí no se encontraban formando la muralla, si a eso se refiere. Bien. Entonces, usted, aunque fuera detrás de la línea policial, pudo observar, veo, la disposición en que se encontraba la gente. La pregunta es, ¿era, en el caso de Joan Fuster, ¿era un grupo de más de 20 personas? ¿Los ciudadanos que se encontraban allí? Sí. 200 personas. Ajá. ¿Pudo usted observar que alguna de esas 200 personas portara armas? No. ¿Algún objeto claramente peligroso o contundente? Única y exclusivamente los paraguas. Porque esa mañana llovía en Barcelona. Es cierto. Bien. ¿Observó usted que por parte de la unidad de intervención policial se tratara aquel grupo de personas como una manifestación? Perdone, ¿me puede repetir? Sí, Vamos a ver, señor Letrao. Sí. Primero hay que precisar cómo se trata a un grupo de personas en una manifestación. Entonces, si no hay acuerdo sobre cómo se trata a un grupo de personas en una manifestación o si su concepto es distinto del declarante, la respuesta no va a tener ningún sentido. En consecuencia, precise exactamente qué es lo que le quiere preguntar, porque ya lo que le está requiriendo es un concepto valorativo que puede no coincidir con el suyo, acerca de cómo se trata una manifestación en términos policiales. Fíjese la de categorías de manifestaciones que hay y la de matices que admiten. Haga una pregunta más concreta que pueda entender el testigo y que pueda entender también la sala, por favor. Bien, pues no era una cuestión valorativa, sino una cuestión normativa. Haga una pregunta, por favor, que sí era valorativa. Había que valorar cómo se trata a una manifestación en términos policiales. Ajá. Por favor, haga una pregunta. Bien. Cuando en Joan Fuster, la unidad de intervención policial que iba en protección de ustedes y delante, se paró a distancia del grupo congregado y les conminó a hacer alguna actuación concreta, a disolverse, a dejar paso, alguna actuación en concreto? Sí, un responsable de las unidades les informó que se iba a proceder a acceder al colegio, que si podían facilitar el acceso del mismo. A lo cual ya le digo que con los gritos e insultos que estábamos recibiendo, dudo que siquiera alguien pudiera atenderle. Ese grupo de personas permaneció estática y fue las unidades de intervención policial las que tomaron contacto físico-corporal con ese grupo.
Las personas se encontraban haciendo una muralla de forma estática y en el momento que las unidades procedieron a retirar a las personas que ahí se encontraban, agarrándolas de los brazos, estas personas iniciaron una actitud un tanto violenta de forcejeo, de tirones por parte de brazos, impidiendo de forma clara el acceso de las unidades. Lo que nos ha definido es que la gente ofrecía resistencia a ser desalojada. Sí. Bien. En el caso de la Escola de Joves de Trinitat Vella, ¿también usted observó este momento en el que las unidades de intervención policial toman el primer contacto con la gente allí congregada? No, el primer contacto no lo observo. Me ha dicho usted que en los días previos habían recibido la lista. Entiendo que esta Escola de Joves de Trinitat Vella estaba en la lista que ustedes hacen labores de información en los días previos sobre este centro. El colegio que se refiere estaba en la lista. Sí. Este centro, en sus labores de información, determinaron que el edificio, la Tirrait del edificio es del Arzobispado de Barcelona. Lo desconozco. Determinaron que no es un colegio, que es un centro donde una fundación católica hace labores de inserción social de jóvenes. Lo desconozco. ¿Nos puede decir qué labores de información hicieron respecto a la Escola de Joves? A ver, señor letrado, por favor. Bueno, ¿hicieron alguna labor de información respecto a la Escola de Joves de Trinitat Vella? Sí. Antes he señalado que los días previos, el 28 y el 29, lo que hicimos fue una labor de ubicar los centros donde se podía celebrar el referéndum. Se atendieron a criterios de seguridad sobre, concretamente, si tenía varios accesos, si las vías eran anchas, si teníamos bastante facilidad de acceso, de salida, si había inmobiliario urbano que pudiera ser utilizado contra nosotros, si había viviendas próximas de las que se pudiera arrojar algún objeto. Esa es la labor que se realizó los días previos. ¿Y esa labor la hizo Información o UIP? El equipo de trabajo en el que me encontraba, que estaba formado por unas 30 personas. UIP de ninguna manera. A ver, en ambas intervenciones, ¿observó usted actuaciones policiales que pudieran causar 11 heridos reconocidos por el médico forense en Joan Fuster o 7 heridos en la Escola de Joves de Trinitat Vella? A ver, señor letrado, pregúntele qué observó. Y estamos dando por hecho que todo lo que usted afirma ha acontecido. Y esto solo lo podremos afirmar después de que el tribunal haya terminado la declaración testifical de las acusaciones, las de las defensas, hayamos visto los vídeos, pero si usted proclama ya como incontrovertible una afirmación, está colocando la respuesta del testigo pues prácticamente en una situación de imposibilidad de valoración. Entonces, no haga usted valoraciones que da por probada, pero que el tribunal, cuando estamos a mitad de la prueba, no puede dar por probada. Entonces, en la misma línea de lo que le comenté anterior, don Alex, no pregunte sobre lo que usted ha constatado y que le exige al declarante, que le avale. Esto no es así. No es así. En consecuencia, usted pregunte por lo que el testigo vio, no por lo que usted cree que debió haber visto. Venga, formule otra pregunta, por favor. ¿Vio usted actuaciones policiales que implicaran golpes o tirar a la gente al suelo en Joan Fuster? No, por parte de la policía, como le digo, retiraban a las personas para facilitar el acceso. En ningún momento se produjeron golpes, o por lo menos yo no vi ningún golpe. ¿Y en la Escola Joves de Trinitat Vella, como consecuencia de actuación policial, vio caer ciudadanos al suelo? Del forcejeo, como ya he repetido antes, del forcejeo, cuando una persona tira hacia un lado y otra persona tira hacia el otro, es fácil que pueda perder el equilibrio. Y sí, hubo ciudadanos que a consecuencia de ese forcejeo cayeron al suelo. Y por último, en estos 3 centros que en el Distrito 7 de Barcelona se hicieron intervenciones de acceso, ¿le consta a usted que en los 3 se retiraran urnas? Sí. Pues ninguna pregunta más, señorías. Gracias. Pues muchísimas gracias. Ha terminado usted. Espere que ahora le devuelven la acreditación.